Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizando una vez más su programa Género y Deporte. Y comenzamos el año de 2026 con una emisión más para que estemos platicando y reflexionando en torno a temas de género y el deporte. Y seguramente nos acompañaron el año pasado, lo cual nos da muchísimo gusto y les agradece la Dirección General del Deporte Universitario. Y recordarán que como cada viernes tenemos un tema por mes. Así que este mes de enero de 2026 vamos a empezar conmemorando en el marco del 30 de enero, que se conmemora la cultura de la paz y la no violencia escolar. Así que esperamos que no se pierdan estos 4 programas del mes de enero 2026 y empecemos reflexionando en torno a la no violencia y a la cultura de la paz. Y bueno, pues estoy muy contenta porque este viernes nos acompaña alguien que ya es de casa, que seguramente lo conocen, le han escuchado, están a veces de acuerdo con lo que dice, a veces también nos genera como pues discusión, reflexión. Y bueno, pues tengo a mi lado a Agni Hazael Garduño Dávila, a quien saludo con mucho gusto y me da un deleite que empecemos el año de género y deporte contigo. Bienvenido, Agni. No, pues honor que me hacen, Ana, tú y tu audiencia, desearles un feliz año y también les agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues me voy a permitir leer una semblanza de Agni para que recuerden sus estudios. Y bueno, pues él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la misma institución. La investigación de posgrado que realiza se titula Puntos de fuga del poder en las teorías queer, hacia la posibilidad de un no poder. Actualmente es director del medio estudiantil y revista Afluente, Un Nuevo Encuentro. Sus líneas de investigación tratan sobre movimientos LGBTTIQA+, filosofía política, religiosidades, derechos humanos e implicaciones culturales entre las disidencias sexogenéricas. Asimismo, ha participado en programas de impacto social y estudios académicos con Arizona State University, la Universidad de La Habana y el gobierno de Japón. Pues bueno, es un deleite tener aquí a Agni. Nuevamente te doy la bienvenida a tu programa. Y bueno, quiero decirle a la gente que, como les mencionaba al inicio del programa, hoy vamos a platicar en el marco de la cultura de la paz y la no violencia escolar. Entonces, creo que algo importante que tenemos que comenzar a decirle a nuestra audiencia es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cultura de la paz? ¿Por qué es importante? ¿Y de dónde viene esta conmemoración de este día que se atañe al 30 de enero? Entonces, Agni, te dejo la palabra y vamos dialogando. Pues muchísimas gracias, Ana, nuevamente, y también esperamos que este año sea de muchas reflexiones y debate al respecto. Y es interesante empezar con este tema de la cultura de la paz, porque pues vayámonos a la definición de cajón, ¿no? Y la definición de cajón proviene de la UNESCO y entiende que la cultura de la paz no solo es la ausencia del conflicto armado, sino que es un estado en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación. Ahora, la cultura de la paz, de acuerdo también con este organismo, es que abarca desde lo individual hasta llevar a lo comunitario y después incluso a un marco más grande como Estados-nación, incluso organismos internacionales, y de alguna manera tiene 4 principios, que es la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la educación, que va muy de acuerdo con lo que estamos ahorita también platicando, de qué manera se entrelazan la cultura de la paz, su promoción y la educación, y la inclusión social, que también tiene que ver con temas de diversidad, de diferencias. Y el 30 de enero de 1948 es la fecha que la UNESCO decide instaurar para conmemorar la cultura de la paz debido al asesinato de Mahatma Gandhi, pues gran activista y pacifista que pues peleó por los derechos y también por la situación de la India en un contexto en donde todavía era pues parte de una
entramado colonial, que en este caso era del Imperio Británico, y que de alguna manera pues fue conocido también por sus estrategias de boicot político, de resistencia y desobediencia civil, y que al menos a mí me parece interesante enmarcar este tema de la cultura de la paz bajo esta óptica, y no únicamente por la definición institucional, sino también entender que viene de un contexto pues muy complejo, como fue el tema de las luchas de liberación en la India, pero también en muchos países a lo largo del siglo XX, y que eso de alguna forma pues tiene que ver con el tema de cómo seres humanos entendemos el conflicto y la violencia derivada de este, y qué maneras alternativas hay para dirimir ese conflicto, que al final de cuentas es inevitable en toda comunidad. No es algo que pueda postergarse, sino que es algo que siempre va a surgir. Claro, y ahorita que te escucho, creo que es casi imposible que no haya conflictos en todas las esferas sociales, ¿no? Ahorita las personas que nos están escuchando, posiblemente este día que nos están viendo tuvieron algún conflicto desde en el tránsito, en su casa, en su escuela. Entonces, justo es cómo es que resuelves ese conflicto. ¿Cómo es que permites mediante el diálogo, mediante la cooperación, la justicia, ¿no? Que también hablar de justicia también depende de dónde viene desde el lado ético y esto, ¿no? Pero me parece importantísimo que pones en tus 4 apartados, que es la inclusión social. Y más ahorita en lo que estamos, ¿no? Viviendo como país, como pues mundialmente, ¿no? En cuestión de los conflictos y las invasiones en otros países, que Claro. tiene que ver con cuestiones de conflicto, las Sí, guerras, ¿no? definitivamente. O sea, conocemos en la historia universal, pues, cuántas guerras no ha habido, ¿no? Sí. Mundiales. Y pues es importante cómo también desde la educación podemos revertir esto o prevenirlo. Entonces, creo que eso es bien importante, que también me gustaría que nos vayas a lo mejor desglosando un poco esto de la resolución pacífica de los conflictos, porque luego pareciera que viene desde este lado romántico, ¿no? De, ay, bueno, el conflicto, pues no grites, que no seas de la agresión, que no haya violencia, pero bueno, también pues las revoluciones han sido a partir de las armas, ¿no? Exactamente. Qué bueno que mencionas ese punto, Ana, porque justo el conflicto es algo inevitable en la sociedad. Si bien teníamos esta definición de la UNESCO sobre este estado positivo que se caracteriza no solamente por la ausencia de conflicto, sino también por maneras alternativas de dirimirlo, y creo yo que se queda corto. O sea, la definición de la UNESCO se queda corta con lo que social e históricamente hemos visto a lo largo de los siglos de cómo se dan estos conflictos en la sociedad. Y como bien mencionaste también al principio, ¿quién no ha tenido algún conflicto con algún vecino, en el trabajo, incluso a nivel comunitario? Y eso puede escalar, ¿no? A conflictos políticos, incluso conflictos internacionales que hoy estamos viendo, desgraciadamente. Y al menos me parece interesante desromantizar esta visión del conflicto, y también apelando a que no necesariamente es algo completamente negativo, sino que el conflicto, que es algo propio del ser humano, va a reflejar la tensión entre distintos modos de pensar. Es decir, el conflicto es esta forma en la que se dan en la que se encuentran distintos puntos de vista que pueden ser plurales, y sería interesante pensar el conflicto no como algo que debemos evitar, sino como algo que va a suceder y que de alguna manera puede hacernos reflexionar sobre ciertas opiniones o ciertas ideas que tal vez no estemos muy de acuerdo con ellas. Entonces, el conflicto también surge de nuestra capacidad para oponernos ante ciertas injusticias. Es decir, a veces las definiciones institucionales tratan de dirimir o de exterminar el conflicto, pero el conflicto también es importante porque nos ayuda a entender que a partir de algo con lo que yo no estoy de acuerdo, puedo de alguna manera mostrarle cierta oposición, y esto de alguna manera me permite a mí reflexionar por otras maneras de convivir en las cuales tal vez esta violencia que estoy replicando o que está replicándose hacia mi persona pueda dirimirse desde otra manera, desde otras alternativas. Entonces, la cultura de la paz pues debe considerar el conflicto y las causas que están relacionadas con el conflicto en las estructuras sociales, políticas, económicas, como la desigualdad social, el racismo, el clasismo, la heteronorma, la cisheteronorma, el capacitismo.
todas estas cuestiones de alguna forma derivan en prácticas violentas y que no podemos de alguna manera disociar de nuestras sociedades, sino que más bien es importante entender que el conflicto no se queda solamente en algo individual, sino que también puede estar reflejando prácticas que a lo largo de los años se han normalizado y que de alguna manera han encontrado su causa en ciertos grupos que se benefician de esas discriminaciones o incluso de esas desigualdades económicas. Claro, y también creo que es importante retomar esto que mencionas de si no hay un conflicto, pues luego se viene como todo este rollo lineal, como muy pasivo, o sea, para que existan transformaciones, ¿no? Claro. Sociales, se necesita estas revoluciones, el repensar, ¿no? Porque las demandas actuales son dinámicas, ¿no? Ujú. O sea, la vida no es estática y siempre es lo mismo. Pues las modas cambian, las formas de pensar cambian. Estamos viendo todas estas situaciones, pues, de la identidad sexogenérica. Entonces, pues es aceptar la diversidad. Posiblemente hay gente que no piense igual. Va a haber un conflicto, desde el diálogo, ver qué podemos hacer para que esto no es que llegue de totalmente lo pacífico, pero que encontremos un diálogo que tenga que ver con los derechos humanos y no transgredan tus derechos humanos. Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, en el deporte también hay conflicto. Sí, O sea, hay una definitivamente. rivalidad importante, ¿no? Y que La la competencia. competencia está ahí. Entonces, todas las personas que están haciendo de algún deporte de estas más de 90 disciplinas que tiene Deporte UNAM, Ujú. ¿no? Seguramente han visto algún conflicto y recuerden cómo es que lograron resolver esos conflictos, porque la idea es cómo los resolvemos, porque no es nada más está el conflicto y ya. Claro, hay conflictos mundiales que llevan años, como las guerras, ¿no? Claro. Que Ujú. son de años y años porque no logran tener un diálogo Ujú. y tener una conclusión para el beneficio de las dos partes. Claro, yo creo que lo interesante del tema del conflicto es que al menos cuando el conflicto o de alguna manera cuando esta situación conflictiva trata de buscar la aniquilación de ese otro, entonces aquello que pudiera ser un elemento creador del conflicto queda completamente destruido o anulado. Y esto me refiero a las maneras en las cuales derivamos o de alguna forma canalizamos el conflicto en nuestras sociedades. Y una de ellas, efectivamente, es el deporte. El deporte muestra una rivalidad entre dos equipos que de alguna forma se adscriben cierta identidad, que tienen cierta historia. Esto se puede ver claramente con los clubes de fútbol, por ejemplo. En México, en Argentina también sucede, en Chile. Y al menos ahí hay una manera en la que hay violencia, pero esa violencia de alguna manera está canalizada en el deporte. Ahora, ¿qué sucede cuando la violencia queda rebasada o más bien se rebasa a partir de la idea de exterminar a ese otro? Es ahí cuando el conflicto de alguna forma nos impide reflexionar sobre lo que somos y también de alguna manera imponer nuestro punto de vista. Eso evidentemente debe de evitarse y de alguna manera debe desescalarse, porque lo que observamos con los conflictos internacionales es que la guerra se utiliza casi como el recurso inevitable de muchas potencias imperialistas, como puede ser el caso de Estados Unidos o Israel, para dirimir un conflicto. Y me parece que cuando se utiliza la fuerza y cuando todavía hay cierta idea de estigmatizar a ese otro, de discriminarlo, de utilizar el discurso del miedo, de que ellos son los enemigos y de generar como toda esta atmósfera de pánico, es entonces cuando el conflicto pues muestra una cara bastante cruda que de alguna manera puede derivar incluso en genocidios. Entonces, esto es algo que ha pasado a lo largo de la historia humana. En los últimos años y a partir de la Guerra Fría, la violencia se ha incrementado bastante y esto por muchas causas, entre ellas el tema de la circulación masiva de armas, la normalización de la violencia a través de los medios de comunicación, pero también porque me parece que nuestra capacidad para enfrentar aquello con lo cual no estamos de acuerdo se ha visto también un poco minada y nos hemos quedado también como con una especie de red o de círculo con quienes solamente piensan igual que nosotras y que nosotros. Y eso de alguna manera pues es
negar que pueda haber conflicto con posturas distintas y que pueda haber maneras alternativas a partir del diálogo, de la negociación, del compromiso, de la responsabilidad con los demás también, en las que esos conflictos pueden estar en una escala incluso pues muchísimo menor o tal vez también más controlable por parte de los actores sociales que están dentro de esos conflictos. Claro, y también no sé qué piensas de, o sea, porque no es lo mismo el conflicto cuando lo tienes en tus pares a cuando ya hay un ejercicio de poder, ¿no? O sea, que hay una Claro. Mm. subordinación y que justo el poder también refleja algo importante dentro de los conflictos, que en esta situación que dices, ¿no? En las guerras, ¿no? Que utilizan la violencia, pero también utilizan el abuso de poder, ¿no? Sí, completo. Económico, el abuso. Entonces, eso empieza con más violencia y pues ya te tienen agarrada o agarrado como país, ¿no? Más que nada. Y pues ya empiezan pues justo los genocidios que no tienes con qué armas, ¿no? Sociales, económicas, para lidiar con esa situación de conflicto. Sí creo que hay diferentes esquemas. Por ejemplo, en este marco que es de la no violencia escolar, Ujú. ¿no? Porque hay también pues estas violencias escolares. ¿Qué papel jugaría la escuela para ayudar a, pues, reivindicar un poquito estos conflictos? ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo creo que es interesante el papel de las instituciones educativas en el tema del conflicto, porque claro que habrá un montón de situaciones en las que muchas personas no pueden estar de acuerdo, ¿no? Incluso entre el alumnado, las profesoras y los profesores, y que también ahí hay cierta relación de poder, ¿no? Sí. De verticalidad. Yo creo que lo interesante es entender el conflicto desde esta cuestión educativa, desde la escuela, desde la universidad, como uno, algo que puede llegar a surgir en cualquier momento y dos, como algo que también de alguna forma no necesita necesariamente del castigo, porque muchas veces pensamos que cuando surge el conflicto, la primera opción es castigar a quienes están detrás de ese conflicto y castigar a través de ciertas medidas que pueden ser autoritarias, verticales, jerárquicas, y esto de alguna manera se refleja también en lo social, en entender que últimamente en las sociedades como la nuestra o en muchas también en América Latina, se entiende que el conflicto que generan ciertos problemas, como la delincuencia, la primera opción debe de ser la cárcel. Y allá entramos en temas de punitivismo, Claro. pero no es la única opción. Y de alguna forma también es importante comprender que al menos existen otras formas alternativas. Y no estoy diciendo que esto haga menos a quienes están afectados por esa situación o a quien le afecta esa situación, sino más bien se trata de encontrar alternativas que vayan más allá del castigo y de entender cómo es que podemos de alguna manera relacionarnos con las demás personas sin perder esta pues, noción de comprensión o incluso de generar esta pues apertura, ¿no? Hacia distintos puntos de vista y también hacia otras formas en las que el conflicto pueda de alguna manera canalizarse. Claro, y ahorita que te escucho, también me pongo a pensar cómo el decir tu punto de vista, si no está, imaginemos en un aula, ¿no? Que la maestra o el maestro diga algo y tú quieras decir el punto de vista, pero es diferente al de todos los demás y va a generar un conflicto, decides callar, porque si no vas a tener una sanción que sea punitiva y decir, ¿no? O vas a estar como señalada de decir, ay, ¿tú por qué no piensas como lo? Entonces empieza a generarse el silencio, la Sí. invisibilidad, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De decir, pues, estas frases estereotipadas de calladita te ves más bonita, mejor no digas porque vas a hacer conflicto. Entonces, ahí es donde también nos van separando y empieza a que la gente no diga lo que piense por lo que van a decir. Entonces, los movimientos sociales no se crean, no hay comunidad, no hay estas luchas sociales, todo esto que nos enseñan, pues, desde la escuela, Ujú. ¿no? O sea, es de todos en silencio, no digas lo que tienes, o sea, todas estas cosas también hacen luego una cultura de la paz como medio banal, no sé cómo Claro. decirlo. Pues yo creo que banal y también un poco hipócrita, ¿no? En cuanto a lo que se dice y lo que realmente se hace. O sea, me parece que ese ejemplo que pones es bastante pertinente porque creo yo que un mito muy común es pensar que con la educación se construye
necesariamente todo el tiempo una cultura de la paz y no es así. O sea, incluso la educación ha promovido también el odio y la xenofobia. Por ejemplo, en la Alemania nazi. Claro. O sea, la educación del Partido Nacional Socialista en ese entonces, en las escuelas, era promover este discurso de la raza aria, de hacer que ese otro, que no era esa supuesta raza aria, encarnaba todo el mal, todo lo abominable y por ende tenían que ser exterminados. Hoy día eso no ha desaparecido, sino que de alguna manera se ha cambiado hacia otras personas que de alguna forma los medios de comunicación y las redes sociales pues han criminalizado y de alguna manera también lo han hecho a partir de prejuicios, de estereotipos, de sistemas racistas y clasistas que se entrelazan para reproducir todas estas diametrías de poder y que al menos es interesante que la educación pueda ser también cuestionada o interpelada. Por ejemplo, eso de quedarse callados genera al final una cámara de eco y esa cámara de eco significa que pues nada más las opiniones con las cuales la autoridad está de acuerdo son aquellas que se siguen, pero no hay esta diferencia o esta disidencia en opinar distinto. Y creo yo que eso es importantísimo de reivindicar y más en un contexto como en las redes sociales en el cual fácilmente por algún comentario ya te están funando, ¿no? Sí. Esta palabra funa, que es interesante porque viene del mapuche y que después en la dictadura chilena era utilizada justo como para, pues, señalar, ¿no? A aquellos militares que no les habían de alguna manera, pues, señalado o más bien implicado en procesos penales por el tema de la dictadura que hubo y que se habían salido con la suya, por así decirlo en pocas palabras. Entonces, ahora esa funa, de alguna manera, se ha trasladado a incluso replicar, ¿no? Aquellos comentarios que son, por así decirlo, los aceptables y aquello que pueda poner en pues desorden ese discurso que está en redes sociales, inmediatamente está este recurso de pues señalar a la persona y de alguna manera bajar ese comentario, ¿no? O sea, creo yo que nuestra capacidad de tolerar o de entender que hay otros puntos de vista y que hay otras maneras que son diferentes a las cuales podemos pensar cómo es la sociedad o que pueden incomodarnos porque de alguna manera reflejan la violencia que estamos reproduciendo o que se está reproduciendo a través de nuestros cuerpos, pues justo queda muy mínima, muy minimizada dentro de las redes sociales. Y lo interesante del conflicto es que si no llegamos como a estos extremos, el conflicto también puede ser algo que genere pues una pluralidad de mundos, por así decirlo, y una convivencia con esa pluralidad, más que una homogeneización en la cual todos debemos de pensar de la misma forma. Claro, y que no pensar, o sea, pensar de la misma forma no quiere decir que eso es la cultura de la paz, ¿no? Claro, O no, sea, para nada. Yo creo que luego, o sea, que es lo luego más totalitario. Ajá, justo, ¿no? Y que no podemos entrar en esta universalidad de decir, es que todos tenemos que vestirnos iguales, pensar igualito, hacer lo mismo para que no haya conflicto. O sea, la cultura de la paz no es que queramos, no afrontar el conflicto, que es lo que bien dices, ¿no? El conflicto es propio del ser humano. Ahora, también creo, retomando un poco esto de Mahatma Gandhi, los referentes, ¿no? Que se dan dentro de las instituciones, ¿no? En las estructuras, en las mismas redes sociales, ¿no? La importancia, por ejemplo, de saber quién es Malala, ¿no? Que también tiene que ver con la cuestión de la paz, ¿no? Del conflicto en su lugar de origen. También, pues, o sea, hay muchos referentes que creo que faltan. No sé si Mahatma Gandhi se escuche o se resuene no sé, en la primaria, en la secundaria, a lo mejor se habla de la cultura de la paz, pero no sé si la gente sabe quiénes son. Y creo que tener referentes de esto ayuda también. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo creo que puedo relacionar muy bien esa pregunta que haces con un referente que al menos a mí me parece interesante y que nos puede ayudar a pensar críticamente también este tema de la cultura de la paz, ¿no? Y es Gladys Tulsul, una activista maya de Guatemala y también pues defensora del territorio y filósofa, escritora, o sea, gran persona justo por todo el trabajo que ha hecho desde las comunidades y que al menos a mí me hace pensar que más que hablar de cultura de la paz o en relación con el tema de la cultura de la paz, yo propondría hablar también de comunalidad. ¿Y qué es la comunalidad? Pues es esta organización de la vida en comunidad
del trabajo, cómo se distribuye ese trabajo y de la resistencia. Es decir, cómo es que a pesar de que queramos hablar de una comunidad inscrita en un marco de paz y supuestamente ausente de conflicto, pues también existen ciertas estructuras que hacen que eso sea completamente imposible, porque reproducen la violencia, la discriminación, la desigualdad social y política, y al menos la resistencia dentro de la comunalidad es entendida como una capacidad política que nos une a pues todas las personas que formamos parte de esa comunidad, y eso nos da cierta responsabilidad colectiva, y la responsabilidad colectiva, al menos a mí me hace pensar, es algo que en ciertos contextos urbanos pues, de México se ha perdido, porque nos hemos individualizado bastante en cuanto a tratar a las demás personas y hemos puesto a veces incluso nuestros intereses como moneda de cambio, y eso nos aleja de entender que pues de alguna forma somos dependientes también de las otras personas que están a nuestro alrededor, y que eso también de alguna manera puede tener un impacto en las generaciones que vienen, porque es interesante que justo eso también lo podamos relacionar con cómo tratamos a las personas adultas mayores. Es decir, pensamos que van a ser autónomas toda la vida y de alguna forma no habrá tampoco tal vez este sentido de responsabilidad hacia ellas o hacia ellos, y no es hacerlas sentir menos, sino más bien entender que en algún momento vamos a necesitar del otro. Y eso de alguna manera genera cierto sentimiento de responsabilidad, y que ese puede de alguna manera ser comprendido como una resistencia al individualismo y también a, pues, justo esta digitalización que de alguna manera termina también por meternos o por hacernos creer que todo lo que vemos en redes sociales es lo que hay y no más allá de eso, y que al menos también es un ambiente de resistencia y de libertad, abierto a los cambios y también a las contradicciones. O sea, Gladys Tulsul, este concepto de comunalidad, lo hace en el contexto guatemalteco, después de los acuerdos de paz entre 1991 y 1996, que derivaron de la guerra civil guatemalteca y que fue un genocidio también hacia muchas comunidades, y que no da la casualidad que también tuvo como uno de sus principales antecedentes un golpe de Estado al presidente electo, Jacobo Arbenz, y que esto también resuena mucho con lo que estamos viviendo hoy día con el tema de la invasión estadounidense en Venezuela, ¿no? Este tema de la violencia, de la guerra, que también está tan presente en la realidad latinoamericana, justo es un poco el contexto que ve Gladys Tulsul, y más que apostar por una solución institucional o en el Estado o en los organismos internacionales, se va a lo más concreto, que es la comunidad de la cual forma parte y cómo esas decisiones, esa distribución del trabajo y también esa manera de resistir, pues se da a través de la interacción con esa comunidad, y cómo esa comunidad también va pues cambiando las estrategias de resistencia, y no nada más de resistencia, sino que también va creando otros ambientes y otras maneras de ver la vida, que creo que eso también es importantísimo cuando hablamos de cultura de la paz y de educación, que no nada más es algo que tiene que ver con resistir, sino con crear otros mundos posibles en donde exista la contradicción, la pluralidad de ideas, pero que también retome que todas estas cuestiones estructurales y sistémicas no están aisladas, sino que también están atravesando nuestros cuerpos constantemente. Claro, esto que mencionas de la... No, yo la verdad es que no había escuchado este concepto de comunalidad, ¿no? Pero se me hace sumamente importante retomarlo, de conocerlo, no sé ahí la gente que nos está escuchando si lo conocía, si no, pero creo que es muy importante conocerlo, ¿no? O sea, esta organización de la vida, el trabajo y la resistencia, creo que es importantísimo, y bueno, pues ahí la gente que pueda, pues no sé, entrarle más a este concepto, retomarlo, pues hasta en, no sé, en sus clases, quien esté en algo de esto, ¿no? Porque creo que sí es muy importante. Y también, ¿sabes qué estaba pensando ahorita que te escuchaba? Justo, pues la cultura de la paz también tiene que ver en cuestión educativa, ¿no? El famosísimo bullying, ¿no? Sí. O sea, la aceptación de otras formas de ser, la aceptación en esto que decías de los cuerpos, ¿no? O sea, no tener este cuerpo hegemónico, no tener este cuerpo estético, pensar diferente, venir de otro contexto social, de otra esfera social, de tu clase, de tu identidad de género, ¿no?
ha tenido mucho, sé que pues México es de los primeros países, ¿no? De acoso estudiantil, de acoso escolar, del bullying, y que pues, ¿en dónde queda la cultura de la paz? ¿No? O sea, está demasiado el acoso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos transformar eso? Porque no nada más está en la primaria, en la secundaria, pues se traspasa el bullying hasta la universidad, en los Sí, mismos deportes, en el trabajo. en el Ujú. trabajo, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver con las cuestiones de la cultura de la paz. ¿Tú qué podrías decir a esto? Yo creo que el tema del bullying y del acoso escolar, pues justo está también atravesado constantemente por estos imperativos, ¿no? De cómo debe de ser un cuerpo deseable, cómo debe de alguna manera comportarse alguien que de alguna manera, no sé, pues se percibe como hombre dentro de dentro de un contexto escolar. Es más, qué gestos debe de hacer, qué gestos debe de evitar, y también está atravesado por, pues justo todos estos sistemas de clasismo y de racismo, ¿no? O sea, esto de alguna manera no está desligado de, pues, todo lo que sucede en los medios de comunicación y en las redes sociales, de representar, ¿no? A ciertas personas a partir de prejuicios, estereotipos, y que es también desde la ignorancia, ¿no? De pensar que solamente es así o que solamente es eso. Y creo yo que una vez que de alguna manera esto se traslada a algo que puede derivar en una cuestión física, como puede ser golpear a una persona, o verbal, como puede ser insultar, pues es como una cuestión en la que se van acumulando todas estas violencias y que tienen como una de sus principales causas, pues que se legitiman todos estos discursos, y que de alguna manera se normalizan a partir de esas violencias. Entonces, lo interesante sería que, al menos dentro de una comunidad escolar, este tipo de acciones sean cuestionadas y de alguna manera sean también identificadas, porque muchas veces pasa que no se identifican y que sucede esto último porque se piensa que es lo normal, Claro. pero lo normal que está atravesado por una violencia que de alguna manera no nada más es algo que se ve en los cuerpos, sino que también puede atravesarse a partir de comentarios despectivos y que puede incluso de alguna manera irse hasta los extremos, como hasta quitarle la vida a alguien. Entonces, creo que es interesante que desde, pues como todas estas pláticas que dan en torno al conflicto, a la violencia, al tema de la paz, de la comunalidad, pues que haya también, ¿no? Estos instantes en donde haya cierta reflexión dentro de estas comunidades y que de alguna manera se haga también desde cierta horizontalidad, ¿no? No como algo que se impone, sino más bien como algo que se platica, que se está conversando, como lo estamos haciendo aquí tú y yo, y que de alguna manera también, pues, con miras a tener, pues, alguna, no sé, alguna actividad o alguna cuestión a considerar en un futuro, ¿no? O sea, que no se quede solamente con algo después de cierto acontecimiento de violencia, sino que también incluso ello pueda llegar a prevenirse. Claro, y creo que también un poco en esto de la comunalidad, tener la apertura al cambio, Ujú. ¿no? O sea, entender que las cosas cambian, Claro. entender que Ujú. también parte de nuestra libertad es nuestros derechos humanos y eso, o sea, es que así se viene, siempre ha sido así. Bueno, ya cambió. O sea, que de verdad la gente tenga esta apertura al cambio y esto nos va a dar libertad, nos va a dar mucho más soltura, nos va a dar comodidad, ¿no? Que claro, lo hemos platicado en otros programas, la incomodidad es lo que transforma. Está bien incomodar, pero esto de nombrar las cosas para que no se normalicen, creo que es fundamental, porque si no, pues se quedan ahí, prefieres no decirlo para no incomodar o para, pues, que no haya conflicto, Sí, ¿no? exacto. Entonces pues no, hay que ver el conflicto y intentar resolverlo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué otra cosa nos traes, Agni? Pues yo creo que hablando también de este tema de la educación, al menos a mí me parece interesante también apelar a una mala educación. Es decir, la educación, al menos siempre, bueno, no siempre, pero generalmente se ha entendido como este proceso en el cual una persona adquiere ciertos conocimientos, habilidades, socializa o de alguna manera también pues genera ciertas bueno, genera ciertas coacciones internas para poder socializar con las demás personas, es decir, se limita tal vez a hacer cierto tipo de comentarios, de alguna manera con el propósito de tener esa armonía dentro de un grupo, pero
lo interesante es que también pongamos desde un eje crítico el tema de la educación. Y por eso traigo también a Nawal El-Saadawi, quien es una escritora, también médica y activista egipcia. Y ella, cuando le preguntaban qué entendía por educación, lo que respondía era que la educación implica crear desobediencia, insatisfacción. Y esto me parece importantísimo, porque creo yo que uno de los pilares sobre los cuales se ha basado la idea de la educación es la de aceptarla así tal cual como nos viene. Es decir, de no cuestionar las normas, las jerarquías, de seguir lo que el profesor o la profesora dice, apelando un poco a este tema de que porque es la autoridad, entonces por ende está bien. Y lo que dice Al-Saadawi es que hay que desobedecer eso, que de alguna manera eso se puede relacionar con la creatividad y el sentido común. Es decir, la educación jerárquica, vertical y también que reproduce el mismo sistema político y de desigualdades, lo que genera o lo que termina de alguna manera por traer como consecuencia es que nos sintamos en desconfianza de lo que podemos pensar y de lo que podemos de alguna manera opinar. Y esto se ve bastante bien con el tema de las mujeres, porque es interesante que hoy todavía haya pues justo un miedo por parte de ciertas compañeras a participar en público. ¿Pero por qué? Porque el espacio público de alguna manera se ha entendido como algo masculino y el hecho de que alcen la mano y de que digan su punto de vista o de que no estén de acuerdo, de alguna manera, para quienes comprenden que ese espacio público deba de ser solamente masculino, pues va a generar una especie de incomodidad, ¿no? Y esa incomodidad es la que al menos Nawal El-Saadawi también rescata, ¿no? O sea, una incomodidad que se genera a partir de desobedecer esos mandatos y que de alguna manera implica decir que no a un sistema que es injusto. Es decir, la educación no tiene que verse como esta cuestión salvadora, que viene mucho de este discurso del liberalismo, que va a tener como esta panacea de todos los conflictos, sino que también es una especie de contradicción en donde se trata de imponer cierta visión de mundo a partir de la autoridad, de la jerarquía, de la verticalidad y también de callar aquello que no está de acuerdo con ese sistema educativo y que eso es un reflejo también de lo político. Es decir, lo político y la educación están muy relacionadas porque al final de cuentas pues generan cierta ciudadanía dócil a, no sé, sistemas de explotación, al trabajar más de 8 horas al día, por ejemplo, sí, y docilidad también en no quejarse al respecto. Y yo creo que lo interesante es que la educación, el conflicto y la cultura de la paz deben de pensarse también desde la incomodidad. Claro. Qué importante esto que dice, ¿no? Que la educación implica desobedecer y la insatisfacción. Y, y creo que también vienen muchos rasgos, ¿no? Hay muchos rasgos de la obediencia para las mujeres, que tú decías. Alzar la mano luego pues está mal, pero también si hablas fuerte, si dices Exacto. groserías, ¿no? O sea, es como, ¿por qué te sales de tu norma? ¿Por qué Ujú. te sales de donde te están diciendo que tienes que ser? Eso no hace una mujer. Entonces creo que la desobediencia, el cuestionar, el decir que no, ayuda también a generar, porque la paz no es la tranquilidad, que eso creo que luego se asocia con estos simbolismos, pues De la de la paloma. paloma blanca, de que no hay sangre, de Ujú, que no, o sea, como si estuviera el pensar diferente está mal y que todo aquí es pulcro, ujú. ¿no? O sea, estos simbolismos que también creo que están como romantizados, ¿no? Sí, La cultura de la paz no es eso, tiene que ver con desobediencia, con también a veces decir, no, yo no estoy de acuerdo contigo, respeto, pero no estoy de acuerdo contigo, ¿no? No estar siempre satisfecha, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con la cultura y creo que también ha sido complicado, ¿no? Llevarlo a, porque pues también creo que los gobiernos y muchas cosas pues no les conviene, ¿no? claro. Las personas críticas que Ujú. reflexionen pues no convienen porque pues si no, no obedecen. Entonces creo que este punto es importante, por ejemplo, esto de, o sea, parte de la rebelión, de la revolución, pues porque si no lo asocias a tienes que estar quieta, esa es la paz, ¿no? O sea, casi casi con las manos juntas y pues no, hay que también, claro, sin transgreder los derechos humanos de la otra persona. No estamos diciendo que ahora hablen de cierta forma y siempre, no, pero también creo que pues la quietud no es lo que buscamos, ¿no? No, para nada. Yo creo que justo el estar quietos y esta
visión de la paz romantizada, como tú decías, con las manos aquí, casi en modo, ajá, justo como bien sentaditos y tener como esta cuestión muy, pues sumisa. Claro que conviene a quienes de alguna manera pues están violentando, ¿no? Porque el hecho de que no se alce la voz es algo que sigue reproduciendo esa violencia, porque somos cómplices de ella. Entonces, lo interesante es entender que esa llamada cultura de la paz, pues debe de también tener una visión histórica, crítica, de cómo es que las mismas estructuras económicas internacionales en las cuales están basados los estados-nación hoy día y que de alguna forma han de alguna manera salido de ese molde institucional a partir de las guerras o de los boicots, pues es todo menos cultura de la paz. Es justo la reproducción o la extensión de la fuerza a partir de la militarización, por ejemplo. Entonces, yo creo que es importante tener esta visión y un ejemplo que traigo ahí con esa foto es de un caso que sucedió en Chile en 2006, que es la llamada Revolución Pingüina. Y Revolución Pingüina porque quienes protagonizaron principalmente esa lucha social eran estudiantes de secundaria y eran estudiantes que estaban manifestándose por una educación gratuita. De hecho, ahí en la fotografía, la demanda dice, por una educación gratuita, la rebelión se justifica, la rebelión, perdón, mira, revelación, rebelión, ambas se justifican. ¿Y en qué sentido? En que Chile es uno de los países que ha tenido bastantes privatizaciones a partir de la instauración de los gobiernos neoliberales, pero incluso antes, desde la dictadura de Pinochet, y que lo que estaban demandando era que pudieran tener infraestructura básica en sus escuelas y que aunado a ello, que no tuvieran que pues pagar una millonada por el simple hecho de ir a tomar clases. Y muchísimas secundarias se reunieron y se alzaron la voz y se manifestaron en las calles para demandarlo. Y esto no fue a partir de quedarse quietos con las manos así y en son de paz, sino más bien de entender el cambio y también de comprender que justo este conflicto pues estaba también relacionado con pues personas que se beneficiaban de esa privatización y de alguna manera de resistir a ello a partir de generar otro mundo posible u otra idea de educación. Y se les llamaba pingüinos porque justo los uniformes de los de secundaria, de los alumnos y alumnas, eran blancos y negros. Entonces, por eso es que parecían pingüinos, ¿no? Por así decirlo. Pero al menos esto también resuena con el tema de los movimientos sociales y de un activismo que más allá de pensarse como algo, pues, que tiene que estar como con la cámara todo el tiempo y un poco narcisista, tiene que ser más bien como con esta cuestión de responsabilidad colectiva y que de alguna manera esto también es desobedecer y esto es no estar satisfechos con lo que tenemos, que es una situación de injusticia y que de alguna forma, si queremos entender una propia cultura de la paz, pues esa cultura de la paz tiene que también estar relacionada con cómo es que más allá de lo individual podemos llegar a construir estas metas en común y que de alguna forma este tipo de acciones pues incluso no son tan celebradas por los propios estados y ni se diga de las empresas. Claro. Y bueno, pues ahorita creo que este recorrido que nos has ido haciendo, pues estoy segura que les está haciendo reflexionar. Ahí en el chat nos pueden poner si tienen alguna pregunta, algún comentario, si les resuena algo de lo que está mencionando Agni. Pero bueno, pues ya para ir cerrando me gustaría que pues retomáramos un poco lo que has ido platicando y justo estas conclusiones que te ha hecho llevar o llegar después de este tema tan importante, ¿no? Que iremos también platicando a lo largo de este mes todos los viernes. Pues yo creo que una primera conclusión es que la cultura de la paz debe implicar también criticar las violencias estructurales que causan los conflictos sociales. Y esto de poner sobre la mesa las violencias estructurales significa también ver quiénes se han beneficiado de esas violencias estructurales. Gobiernos, empresas o corporaciones transnacionales, actores políticos, cierto sector de la sociedad, no sé, que se ha de alguna manera beneficiado de la discriminación o incluso del propio machismo. Entonces, la cultura de la paz debe implicar ver cómo esas violencias, que también son históricas y que no surgieron ayer o de la nada,
pues de alguna manera también son las que causan esos conflictos sociales. No es algo individual o psíquico, sino más bien es algo que está dentro de lo social y que también está relacionado con lo político. Ahora, la segunda conclusión es que el conflicto no solo es un rasgo negativo, como ya lo hemos platicado, el conflicto es importantísimo, porque sin el conflicto no hay esta idea de no estar de acuerdo, sino que de alguna forma se queda un poco esta visión romantizada de la cultura de la paz, en la cual el conflicto es como este estado ideal, pero un estado ideal que nunca va a pasar, porque toda sociedad genera conflictos, incluso como personas estamos o podemos estar en conflicto con algunas cosas que vemos en la sociedad o con ciertas normas que se dan por hecho dentro de nuestras sociedades. Ahora bien, el conflicto sí puede de alguna manera pues no terminar en una idea de exterminio o de genocidio o en donde se anula completamente a ese otro que piensa distinto, sino que más bien lo importante es cómo ese conflicto puede sublimarse a partir de otros aspectos. Uno de ellos puede ser también el deporte, ¿no? El deporte, la rivalidad, lo que se da dentro de la cancha. Entonces, el conflicto tiene esta dualidad, o más bien estos matices que son importantes de señalar. La tercera conclusión es que la educación debe ir más allá de actos individuales e institucionales. Es decir, ahora que estamos hablando de cultura de la paz en un contexto educativo, yo creo que lo importante es comprender que no somos individuos aislados de estas violencias que se dan a partir de distintos nombres, llámese racismo, machismo, homofobia, capacitismo, sino que más bien esto está relacionado con cómo se benefician pues ciertos discursos y ciertas personas o ciertos intereses de ese miedo que se genera o incluso de esa ignorancia a partir de ciertos estereotipos o de ciertas representaciones sobre ese otro. Y la cuarta es atrevernos a hacer preguntas que se eluden en tiempos de paz. Es decir, si podemos llamar ahorita este periodo como tiempos de paz, que a mí no me parecería, porque para nada estamos viviendo tiempos de paz. No, eso no creo que esté sucediendo en este preciso instante, pero al menos sí preguntarnos qué aspectos son posibles de cambiar desde lo comunitario, desde la responsabilidad colectiva que podemos llegar a generar a partir de cierta sensibilidad y de cierta apertura hacia los demás y también hacia quienes de alguna forma no piensan igual que nosotros. Y esto último lo relaciono con esta imagen de esta canción famosísima, Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd, que salió en el 78, en donde pues es una visión o una representación de la educación como una estandarización o una homogeneización, en la cual los estudiantes tienen la misma cara, han perdido como todo rasgo de personalidad física y social, y de alguna manera son insertos dentro de una fábrica llamada escuela y terminan siendo ladrillos del sistema, ¿no? Es un poco el video de lo que va, y que al menos yo me preguntaría, ¿cómo podemos pensar la cultura de la paz sin terminar por reproducir esas violencias y pensándolas críticamente y no ser más que un ladrillo dentro de este conflicto que de alguna manera pues termina por beneficiar, ¿no? A veces a ciertos actores políticos y que terminamos cayendo en parte de ello, ¿no? Y no reivindicamos el conflicto tal vez como algo que puede ser de alguna manera colectivo y que puede también ir en contra de eso que nos están diciendo que a partir del miedo y que debe de movilizarse contra ciertas personas. Entonces yo me quedaría un poco con esa reflexión también. Muchísimas gracias, Agni. Siempre es un placer y un deleite escucharte, reflexionar contigo. De verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido tu conocimiento, tus reflexiones y bueno, pues espero tenerte pronto aquí en tu programa de Género y Deporte. No, gracias a ti, Ana, y esperemos que sea un gran año lleno de debates y de conflictos en los cuales podemos negociar esta pluralidad y estas diferencias. Así es. Y bueno, pues las personas que estuvieron el día de hoy acompañándonos, les agradecemos mucho y recuerden que nos vemos el próximo viernes, que vamos a tratar el tema del jueceo y el arbitraje como un factor de promoción de la cultura de la paz. Entonces, no se lo pierdan el próximo viernes a las 7 de la noche en Deporte UNAM. Yo soy Ana Laura Valdés y nos vemos hasta la próxima.